Pues como ven aquí, esta serie que tenemos la oportunidad de compartir tiene que ver con lo que somos, cómo funciona la iglesia. Es algo que, si bien es cierto, tú tienes tiempo aquí en la iglesia, tal vez haya gente, haya hermanos que tienen poco en la iglesia, pero el propósito de esta serie que me estoy permitiendo, primeramente Dios, compartir y con su ayuda, lo sentí más que nada como en la parte de estar bien cimentados. Bien cimentados. De hecho, el subtítulo de esta predicación, la serie se va a llamar así durante 3 o 4 partes, pero el subtítulo es Buscando mi identidad y sentido de pertenencia. Entonces, ¿por qué ese sentir? Porque eso, algo que me inquietó a mí en ese momento cuando pensé en este título, algo que bien es cierto, todos ocupamos sentir que pertenecemos a un lugar. Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo? Entonces, es algo que traemos desde que nacemos, pues. Entonces, cuando tú y yo venimos a Cristo, esa parte también tiene que, como hijos adoptivos que estamos siendo incorporados al pueblo de Dios, es algo que tú y yo tenemos que también tener claro. Decir, estoy en una iglesia, pero ¿de qué se trata la iglesia? Se trata de simplemente venir los domingos, alabar, escuchar, y ya, esto es todo lo que me ocupa en cuanto a lo que ahora soy en Cristo. Entonces vamos a través de estas predicaciones que vamos a estar compartiendo, vamos a pedirle al Señor que nos reubique en esa parte, o que nos ubique o reubique a quienes no les ha caído el 20 todavía. ¿Qué parte juego yo en ese nuevo llamamiento que tengo como hijo de Dios? Entonces buscando mi identidad y sentido de pertenencia. Pertenezco a una iglesia, pero al reino de Dios, pero también pertenezco a una iglesia local, en donde Dios lo ha dispuesto así, que ahorita vamos a escudriñar varios versículos que espero juntos podamos, nos sean de bendición. Entonces, algunas preguntas que salen de esta primera pregunta, ¿cómo funciona la iglesia? Pudieran ser, pues, ¿qué es la iglesia? Que ahorita vamos a contestar también. ¿Qué papel juega en ella en mi desarrollo espiritual del creyente? Soy cristiano, acabo de confesar a Cristo, me estoy bautizando apenas, estoy apenas conociendo al Señor. Bueno, ¿qué papel juega la iglesia en cuanto a mi nuevo nacimiento? ¿Y cómo difiere la iglesia de otras instituciones sociales? Por ejemplo, ¿qué papel juega la iglesia a nivel, pues, ciudad, a nivel mundial, como lo quieras ver? Pero la palabra dice que somos la luz del mundo, dice el Señor. Pues entonces, de alguna manera tenemos que tener un impacto en la humanidad, en la sociedad. Entonces, es algo que vamos a estar ahorita repasando. Entonces, si preguntaras a una persona X, tal vez creyente, no creyente, ¿cuál es el primer pensamiento que pasa por tu mente al oír la palabra iglesia? ¿O cuál fue tu primer pensamiento? Iglesia. A vos estabas chiquito, dices, no, pues vamos a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? No, pues vamos a ir a tal lugar, a tal parte. Piénsalo en este momento. Algunos nacieron aquí en Cristo, ¿no? Y en la iglesia aquí, entonces saben también más o menos a qué me estoy refiriendo. Algunas personas, por decir pues unos números, no números, sino más bien lo que la gente dice normalmente. Algunos dicen, es a donde voy los domingos. Entonces, si te pasó a ti, hay gente, ¿qué es la iglesia? No, pues es que es a donde voy los domingos. Otros dicen, es la comunidad de los santos. Ya están como acertando un poco más. Otros dicen, es el templo o local donde nos reunimos. La gente pasa por aquí, por el frente y dice, mira, esta es mi iglesia. Entonces, eso es algo que vamos a ver a qué se refiere la palabra en cuanto a si es el edificio o no, como muchos ya lo sabemos. Otros ya profundizan más y dicen, somos el pueblo de Dios. Entonces, en su mayoría, pues, la gente piensa que la iglesia es como un local. Siendo honesto, la mayoría de la gente contesta, es un lugar donde se reúne la gente todos los domingos. Ahora bien, para definir esta palabra iglesia nos va a ayudar un poquito en el entendimiento de lo que es la iglesia. Esta palabra iglesia viene de un vocablo griego que es eclesia, con doble K, eclesia. Significa la reunión, fíjense bien, la reunión de los que han sido llamados por Cristo y siguen ese llamado.
Apréndetelo si quieres, por favor. ¿Qué significa iglesia? Reunión de los que han sido llamados y siguen ese llamado. O sea, no solamente se conforma en que los que son llamados, sino que además escuchan y siguen ese llamado. O sea, se están reuniendo con aquellos que están siendo llamados. Entonces, el Nuevo Testamento lo utiliza para referirse tanto a un grupo de creyentes en un determinado lugar como de una manera general en toda edad y lugar. Entonces, ahorita vamos a ver cómo la iglesia no nació aquí en Los Mochis. La iglesia no únicamente comprende Oasis de Gracia. En el sentido bíblico que vamos a estar escudriñando ahorita, tiene que ver con algo que, si bien es cierto, se refiere a un grupo de creyentes como lo somos nosotros, pero también tiene que ver desde que Cristo lo estableció hasta que Él venga por segunda vez, que va a venir por su iglesia. Entonces, ahorita vamos a ver un poquito más sobre eso, pero eso es la iglesia en una manera pues definida. De hecho, Pablo lo menciona así en muchas de sus cartas, y voy a leer un versículo en 1 Tesalonicenses 1:1. Dice Pablo, que son los saludos de Pablo que siempre extiende a la iglesia, ¿no? Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, unida a Dios, el Padre, y al Señor Jesucristo. Gracia y paz a ustedes. Entonces, aquí es un ejemplo claro de cómo el concepto bíblico que tenemos es que la iglesia habla de las personas, no propiamente de un lugar. Pues no dice aquí, no dice la palabra al templo de la iglesia de los tesalonicenses, dice a la iglesia. El concepto bíblico nunca se refiere a un edificio. Somos la iglesia. Amén. Entonces, ahorita estamos aquí reunida la iglesia. Entre semana, como lo hemos dicho, los grupos oicos están reunidos en la iglesia. La iglesia es la iglesia reunida, pero también es la iglesia dispersa, la iglesia que anda moviéndose por la ciudad y congregándose en pequeños grupos. Vamos a ver más adelante también sobre eso, en cuanto a lo que enseña el concepto de la iglesia. Ahorita, para ayudarnos un poquito a lo que es la iglesia, se debe entender bajo 3 características, que yo espero te puedas aprenderte 1 o 2, y que a lo mejor los que estudiaron INSTES van a recordar junto conmigo ahorita esta parte de qué es la iglesia. Dice, la primera parte, una de las características de las iglesias es que somos tanto universal como local. Universal, ¿qué se refiere? Pues que está en todo el mundo, está claro, ¿no? Pero también somos local, o sea, en esta ciudad, aquí, como Oasis de Gracia, somos locales. Efesios 4, del 4 al 6. Este va a ser el versículo central para nosotros. Dice: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. No excluye, ¿se dan cuenta? Entonces, de tal manera que si somos universales, tú puedes ir a Inglaterra, puedes ir a Francia, te vas a encontrar hermanos en la fe, en el Cristo, de tal manera que somos uno solo. Entonces, a eso se refiere ahorita en cuanto a lo universal y en cuanto a lo local. Es decir, se compone de todos los que han sido regenerados, cuyos nombres han sido escritos en el cielo. Entonces, hay iglesias también aquí, hermanas, en Los Mochis, otras iglesias que también son parte de la iglesia de Cristo. Se llega a ser miembro a través de creer en Jesucristo. Ese es el punto. Si tú eres un creyente, alguien que ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, eres parte de esta iglesia. De la iglesia universal, primeramente, ¿no? De la cual Cristo va a venir por ella. La iglesia universal se manifiesta a sí misma en muchas iglesias locales. ¿Cuántas iglesias locales tiene la iglesia universal? Miles. No investigué el número, pero debe tener miles y miles, ¿no? Del mismo modo que la iglesia local hay variedad, así también existe mucha variedad en la iglesia universal. Ahora bien, aquí hay unas características que tenemos que tener cuidado en cuanto a la iglesia de Cristo. Las iglesias de Cristo deben tener, el modelo bíblico que seguimos es que deben caracterizarse por llevar una sana doctrina, como lo enseña Pablo. También de ser neotestamentarias, que están basados en la gracia, en lo que Cristo hizo por medio de la cruz.
tienen que ser evangelísticas, que creen en la extensión del reino, que predican las buenas nuevas, y tienen que ser trinitarias. Entonces, tenemos que saber que la iglesia que tú y yo pertenecemos, creo que guardamos estas características. Entonces, como tal, es algo que habla de la universalidad de la iglesia, pues. Entonces, de tal manera que en el mundo hay iglesias pentecostales, también de otras denominaciones, que las podemos conocer porque así están fundadas. Entonces, de tal manera que si basan su doctrina en esto, en Jesucristo, en lo que Cristo, los apóstoles, sus discípulos compartieron por medio de lo que vemos en la Biblia, entonces es algo que tú y yo nos da un sentido de pertenencia, de saber que en la iglesia universal que pertenecemos es la iglesia que Cristo dejó y fundó hace 2000 años. ¿Estamos bien? Bueno, ahora bien, el otro aspecto de la iglesia es que la iglesia es tanto visible como invisible. No se me pierdan, por favor. Es tanto visible, lo puedo ver, lo puedo palpar, como la parte que no puedo ver. ¿Estamos bien? Entonces, la iglesia es un cuerpo visible en cuanto a que mora el espíritu invisible. Lo voy a repetir. La iglesia es un cuerpo visible en el cual mora el espíritu invisible. No quiero que van a ver como tipo trabalenguas, no, pero si lo meditamos un poquito se van a dar cuenta que así es en verdad. Tú y yo somos parte de esta iglesia. Dice que el Señor nos selló con su Espíritu Santo, pero lo podemos ver. Simplemente por los frutos que damos, por cómo nos comportamos, nuestra manera de vivir, sabemos que en verdad estamos o no en Cristo, nuestra manera de vivir. Entonces, es algo que es visible, no como tal el Espíritu, porque es invisible, pero sí lo podemos palpar, pues. Entonces, la iglesia es la presencia visible de Jesús en el mundo. Fíjense, la iglesia es la presencia visible de Jesús en el mundo. Así que al vernos, al mundo deberá ver a Jesús. Amén. Entonces, la iglesia va a ver a Cristo, perdón, el mundo va a ver a Cristo a través de su iglesia. Entonces, es algo que la gente empieza a conocer. Bueno, ¿y qué es la iglesia? Pues, si te ven a ti, van a ver a Cristo, pues que eres parte de su iglesia. La iglesia visible es la que el hombre ve, pero la iglesia invisible es la que Dios ve. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo podemos ver? No, pues yo, de hecho, es algo que me pasó a mí cuando recién vine a Cristo. Mi sentido de pertenencia, mi sentido de ubicación en cuanto a que voy a una iglesia era simplemente aquí. De repente que, oye, que vámonos para fiesta, que vámonos para un congreso, que vamos a una reunión de varones. Oye, pues somos una iglesia. Allá también en otras partes hay iglesias. Entonces, como que me empezó a caer el 20 de que únicamente a la iglesia únicamente no era Oasis de Gracia o Comunidad Cristiana de los Mochis, así como se llamaba hace 25 años o más. Entonces, en lo personal es algo que yo empecé así como que, y luego que venían predicadores, los fundadores de Nuevas Fronteras Internacional, Reloj, Terry Virgo y otros. O sea, eso sí como que empezó a ampliar un poquito el panorama en cuanto a que salirme únicamente de la iglesia local, pues, sino que la iglesia es universal. Y la iglesia que no puedo ver como es invisible, pero allí está. Es la que Dios está viendo, pues. Ahorita en este momento se están predicando en miles de iglesias. Y Dios las ve y las conoce cada una de ellas. Tú y yo no las sacamos a entender ni a comprender. Pero si en ellas se está llevando la sana doctrina y están basadas en la iglesia que Cristo estableció, Dios está viendo esas iglesias. Entonces, es lo que Dios ve, es la parte invisible, pues lo que tú y yo vemos es la parte visible. Otro aspecto es, la iglesia es tanto divina como humana. Y esta parte a mí es la parte que también me identifica un poco, porque es algo que, vamos a ver 1 Corintios 3:16, en esa parte de que a veces la regamos y creer que el Espíritu Santo habita en mí, aun cuando soy pecador, aun cuando la riego. Es la parte donde me reconforta, pues, en algo que les voy a comentar ahorita. 1 Corintios 3:16. ¿No saben ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Dice Pablo hablando aquí a los Corintios. Entonces, somos el templo de Dios. Como tal, somos un templo glorioso y poderoso en el cual mora el Espíritu Santo. Entonces, ese eres tú, hermano. Somos tú y yo, tu cuerpo. No sé cómo te parezca en esta mañana, esta tarde, cómo te cae el 20, pues de que eres el templo. ¿Por qué? Porque el templo maravilloso que antes, en el cual Dios habitaba, era un templo construido
hermoso y precioso como lo hizo Salomón y otros que lo reconstruyeron también. Entonces, te das cuenta que cuando vemos lo del tabernáculo, la historia del tabernáculo, que era un templo perfecto, que tenía que tener ciertos lineamientos, todo de oro, de piedras preciosas, de lo mejor de lo mejor. Entonces, cuando Dios dice, ya no voy a poner mi vista más en este templo construido por manos humanas, sino ahora voy a ir a habitar en los corazones y en las vidas de cada uno de aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús. Y dice la palabra que ahora tú y yo llegamos a ser ese templo. Entonces, la verdad, a veces yo no me siento el templo, pero porque la palabra lo dice, lo tengo que recibir y lo creo por fe. Entonces, como tal eso me exhorta a vivir como un templo en santidad, honrando, buscando agradar a Dios en todo lo que hago. Entonces, al mismo tiempo la iglesia está compuesta de humanos falibles. Todos fallamos. Alza la mano el que no falla aquí, por favor. Creo que, a ver. Todos fallamos. Y dice que su iglesia está compuesta de ese tipo de personas que están sujetas a limitaciones humanas. Las regamos constantemente y aún así Dios en su infinita gracia y misericordia tiene a bien seguir habitando en nosotros. Nos perdona, nos restaura, nos reincorpora cuando fallamos. Entonces, es la iglesia. Porque fíjense, al igual que su fundador, ¿quién es quién? Cristo. Él es el fundador de la iglesia, tiene una doble naturaleza. Fue naturaleza divina, pero también humana. Es algo que algunas doctrinas no alcanzan a comprender esto. Y lo debaten y lo cuestionan. Pero Cristo siempre así lo expresó. Él es 100% hombre, 100% Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Él, o sea, Cristo, es la cabeza de un cuerpo divino, invencible, dinámico y vivo. Eso somos tú y yo, hermanos. Somos una iglesia tanto divina, su iglesia es tanto divina como humana. No lo alcanzamos a comprender siendo honestos, pero es lo que la palabra nos está exhortando ahora. Entonces, para saber cómo funciona la iglesia, la Biblia usa ciertas metáforas que vamos a estar ahorita escudriñando aquí a través de la luz de la Biblia para que nos caiga un poco más el 20. A mí en lo personal me gusta mucho esta primera que voy a compartir, que tiene que ver con la parte de que somos un cuerpo. Porque es algo con lo que nos identificamos fácilmente, pues todos tenemos un cuerpo. Entonces, la parte cuando la Biblia habla de metáforas, nos ayudan a entender la naturaleza de la iglesia. Entonces, la metáfora nos sirve para dar significado a un concepto mediante una comparación de algo no conocido con algo conocido. No sé si les ha tocado, eso nos enseñaron en español o en alguna materia por ahí en la escuela, pero que la metáfora nos enseña como para comparar algo con algo. Por ejemplo, alguien que te diga, tus ojos son hermosos tal cual perlas preciosas, no sé, o tus dientes, no sé, a lo mejor algunos hombres románticos empedernidos dijeron algo a sus novias, ¿no? O ahorita los esposos a las esposas, ¿no? Algo cuando quieres lograr algo, ¿no? Le haces un buen cumplido, pues, qué hermoso, ojos son como diamantes, o sea, ¿no? Entonces, siempre usamos comparaciones para muchas cosas en la vida, ¿no? Entonces, de tal manera que la Biblia, para comprender un poquito, Pablo nos los explicó así, por medio del Espíritu Santo nos explica cómo es que como iglesia somos un cuerpo de una iglesia. Entonces como tal, vamos a leer algunas metáforas, entre ellas la primera en Romanos 12, del 4 al 8. Entonces, estamos juntos captando aquí lo que Pablo está diciendo. ¿Ya estamos? Dice, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y todos estos miembros no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de presentar un servicio, que lo presente. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que anime, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Y si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría.
1 Corintios 12, del 12 al 31. Aquí creo que Pablo es más explícito todavía. Dice, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Entonces, aquí Pablo, en esta explicación que está dando, de repente está pasando a lo físico y de repente a lo espiritual. Entonces, ya dijo que, así que nuestro cuerpo tiene muchos miembros. Tenemos manos, tenemos pies, tenemos cabeza, tenemos órganos, tenemos muchas cosas. Y dice que conformamos un solo cuerpo. Continuando. Así sucede con Cristo. Ahora va la parte espiritual. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya sean judíos o no, esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Y si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no dejará de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó a cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Entonces, voy a hacer una pausa ahí. ¿Se dan cuenta cómo Dios nos está diciendo aquí en su palabra de que todos somos importantes? Yo no puedo hacer lo que hace alguien más. Y ese que hace alguien más no puede hacer lo que yo estoy haciendo. Todos tenemos algo que hacer en la iglesia como un cuerpo que somos. Entonces, por eso es que si tú dices, no, es que yo no soy predicador, no, entonces no voy a servir. La Biblia está diciendo aquí que no podemos hacer todo. O si tú dices, no, es que yo quiero ser maestro, pero no soy maestro, entonces no voy a servir. Es como tal, no dejas de ser parte del cuerpo, sigues siendo parte del cuerpo, pero se trata de que ubiques cuál es tu función, cuál es tu propósito en esta iglesia a la cual perteneces. Y fíjense bien, aquí nos da otra parte más de pertenencia, continuando. Dice, el ojo no puede decir a la mano, no te necesito. ¿Se dan cuenta? Como entre nosotros, yo no le puedo decir a alguien, no te necesito, porque lo necesitamos el uno al otro. Simplemente para que esto ocurriera ahorita en la reunión, tuvimos que involucrarnos todos. Alguien tuvo que venir a organizar las sillas, tuvimos que ir a pagar los recibos, muchas cosas que tuvimos que hacer para que esto ocurriera porque nos necesitamos. El simple hecho de que vengas aquí a congregarte ya simplemente nos anima. Y es la parte que a lo mejor ahorita te tocó a ti contribuir, el venir a animarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque estamos llegando, te estamos saludando, el ver cómo estás. Esas cosas son las que nos ocupan como iglesia y nos necesitamos. Entonces voy a continuar aquí. Ni la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial. Además, se trata con especial modestia a los miembros que no parecen menor presentables, mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros del cuerpo, de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, y a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen al igual los unos por los otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. En la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar, y da un orden aquí, apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. Entonces, en grandes rasgos, más adelante Pablo habla más de los dones también, que vamos a estar hablando más adelante, pero fíjense bien que todos tenemos que ubicar qué don tienes, y que vamos a hablar más adelante de ellos, no en esta predicación, pero sí en futuras predicaciones. Pregunta aquí Pablo, ¿son todos apóstoles? Contesten, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No.
¿Son todos maestros? No. ¿Todos hacen milagros? No. ¿Acaso interpretan todos? Tampoco. Ustedes por su parte ambicionen los mejores dones. Ahora les voy a dar un camino más excelente. Entonces, ¿se dan cuenta cómo a raíz de, bueno, a ver, en esta parte de la escritura, claramente nos habla Pablo aquí que somos importantes, nos necesitamos los unos a los otros. Y fuera de eso, si has creído otra mentira, recházala por favor, porque eso no viene de Dios. Si alguien te ofendió, si alguien te dijo que no eres importante, si hasta este punto de tu vida no has descubierto el don que tienes y no lo has puesto al servicio de la iglesia, no te desanimes, sigue intentando el Señor. A lo mejor ahorita hay oportunidades, a lo mejor no has descubierto que eres un dador y cuando de repente Dios te sorprende y te ves ejerciendo el don de dar. Simplemente eres un evangelista, no lo has descubierto, pero de repente ves una persona necesitada y hay una inquietud de hablarle de Dios. Entonces, Dios te va a estar inquietando constantemente por medio de su Espíritu Santo. Y si has fallado muchas veces, síguelo intentando, porque es lo que dice la palabra, eres parte de un cuerpo como tal. Tenemos que tener claro ese sentido de identidad, pues de pertenezco a esta iglesia, pertenezco al cuerpo de Cristo. En Efesios 4, 11, 16, vamos a leer un último versículo para concluir sobre esta metáfora. Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Fíjense bien, ¿para qué? A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, todos ocupamos ejercer un don, hermanos, un don para capacitar al pueblo mismo de Dios, en base a como Cristo nos los está dando por medio de su Espíritu Santo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo. Y aquí es para cuidarnos también, dice, así ya no seremos niños, zarandeados por olas y llevados de aquí para allá por vientos de enseñanzas y por la astucia de los artimañas quienes emplean métodos engañosos. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenida y ajustada por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Entonces se dan cuenta que la raíz de todo eso debe estar basada en el amor. Que dice que son como los ligamentos, la gracia que tengamos tú y yo para los unos con los otros. No condenarnos los unos a los otros, aceptarnos como somos, y en esa parte jugamos un papel importante cada miembro en el cual tú y yo somos. Entonces, Cristo es quien nos une, hermanos. Como tal, en eso debemos también tener algo que Pablo aquí está advirtiendo, es que cuando tú y yo tengamos claro ese sentido de pertenencia, no voy a andar ya de aquí para allá, de una iglesia para otra, no voy a andar buscando doctrinas que van en contra a lo que estamos llevando. Porque tal vez si tú tienes madurez necesaria, adelante, puedes ver. Aquí no decimos no vean otras predicaciones, pero lo que voy es que necesitamos tener madurez para que no te confundas, pues en cuanto a que tal vez te van a hablar de otra doctrina diferente y que tal vez puedas confundirte si es que no te estás nutriendo bien de la palabra de Dios. Entonces, si como iglesia somos un cuerpo, ¿qué necesitamos hacer? Son preguntas que quiero que tú y yo contestemos ahorita en esta mañana, esta tarde. Entonces, un cuerpo necesita alimentarse. ¿Qué alimento se refiere? Un cuerpo natural. ¿A quién le gusta comer aquí? A todos nos gusta comer, ¿verdad? Esa pregunta está de más, yo creo, ¿no? Entonces, como tal, nos da hambre porque nuestro cuerpo nos pide comida. Entonces, así también debiera ser la parte espiritual. Necesitamos alimentarnos por medio de la palabra. Porque donde no comamos de la palabra, nos vamos a hacer flacos espirituales, desnutridos. Entonces, también el ejercitar mediante el servir. Y descanso habla del reposo del cuerpo para recuperar energía y fuerza. Entonces, aquí es lo que Pablo está tocando en estos versículos, ¿no? Un cuerpo también necesita crecer tanto en tamaño como en madurez, mediante actividades diseñadas para facilitar el crecimiento espiritual. Entonces, no es lo mismo enseñarle a un niño en escuela dominical, pues, que enseñarle a un adulto. Todos tenemos diferentes situaciones en nuestra vida que necesitan ser atendidas por medio de la palabra de Dios.
Entonces, como tal, necesitamos estar constantemente en comunicación los unos con los otros por medio de la palabra, no dejar de congregarnos, estar yendo a los grupos, tener un devocional en tu casa lo más que puedas, si es posible, cada día. Entonces, de tal manera que necesitamos crecer, no quedamos como niños espirituales, sino estar creciendo espiritualmente también. Entonces, todo como un cuerpo también que somos, necesitamos, debe ser un cuerpo funcional, no solamente unos pocos miembros, todos los necesitamos y debemos buscar el bienestar de los demás. Es lo que Pablo también está diciendo aquí. Entonces, necesitas a alguien, necesitas a un hermano a tu lado, alguien con quien le puedas acudir con él cuando estés necesitado de algo, cuando estés batallando con algo de la palabra, cuando estés pasando por un problema. O sea, es lo que Dios nos ha dado como parte del cuerpo. Pues, qué triste es cuando el cuerpo, un miembro del cuerpo se aísla. En lo natural, cuando un miembro de nuestro cuerpo se aísla, por ejemplo, si te fracturas un dedo y si no te lo atiendes, ¿qué va a pasar? Puede ser que te caiga gangrena y que ese dedo ya no te vaya a servir y te lo van a tener que quitar porque ya no tuvo continuidad y comunicación con el resto del cuerpo. Entonces, así puede pasar también en lo espiritual. Tal vez puedes evitarte muchas, no es que Dios te vaya a quitar de la iglesia, simplemente quiere evitar que suframos muchas cosas que Él quiere que evitemos, que pasemos, pues. Entonces, Él nos va a pasar por diferentes pruebas, dice la palabra, eso sí, definitivamente, ¿no? Diferentes pruebas que nos van a llevar a un feliz término y a llevar hacia la madurez. Pero que también como parte de la iglesia, que no olvidamos solo esa experiencia, pues. Señor, me estás probando en mi vida, me duele, no aguanto. O sea, tienes hermanos a tu alrededor que te van a ayudar a sobrellevar esa situación, a animarte, a no hacer que creas mentiras que no vienen de parte de Dios. O sea, que cosas que no vienen de parte de Dios, perdón. Entonces, si están conmigo hasta aquí, vamos bien. Entonces, todos los miembros funcionan en armonía, cada miembro con una función distinta. Entonces, esa parte también me gusta, en armonía. Yo ahorita pedía a unos hermanos que se encargaran de preparar la Santa Cena para que vamos a tener al final. Eso es bueno, saber que puedes tú decir, hermano, ¿te puedes encargar de esto? Sí, claro, con mucho gusto. O sea, hermanos serviciales que están ahí dispuestos. Entonces, también nosotros bueno, ahorita yo ya tengo hijos chiquitos, pero también como papás, a veces saber que mi hijo va a recibir una clase en la escuela dominical, en esa parte también me hace sentirme confortable para estar, ya le dio frío a mi suegra. Queremos aire frío, así que pues, igual si le pueden bajar, está bien, si le quieren que le bajemos. Entonces, se trata de que todos nos necesitamos y necesitamos funcionar en armonía. ¿Estamos bien hasta ahí? Todos diferentes dones, sirviéndonos para el beneficio del uno del otro. Bueno, ahora bien, esta es la metáfora. Sé que podemos sacar muchas cosas de esta metáfora en cuanto a que somos un cuerpo. Otra metáfora que la has escuchado también en la Escritura. Dice la palabra que somos un templo de piedras vivas. Esa es otra metáfora. Entonces, ahora bien, también Carmelita se nos... Entonces, abrácense ahí. Entonces, vamos a cambiar ahora aquí el panorama, ¿no? Ahorita eras parte de un cuerpo. Tal vez eras una mano, te ubicas, no, pues yo soy una mano, yo soy un pie, yo soy un ojo, yo soy un oído. Es lo que dice Pablo, ¿no? Que todos tenemos como una función, como un órgano en nuestro cuerpo, como un miembro en nuestro cuerpo. Ahora Pablo está diciendo acá que somos como piedras vivas. Ahora, hermano, eres un ladrillo, eres una piedra. ¿Sí? ¿Están conmigo ahí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir un templo. Somos parte de un templo, dice ahora Pablo. Es otra metáfora que nos da el sentido de pertenencia y saber que somos una iglesia. Una iglesia que, como dijimos ahorita, es una iglesia universal, una iglesia que ya hay fundamentos. No vas a ser la primera piedra, pues. ¿Estás conmigo ahí? Ya hay piedras antes que tú, ya hay piedras.
y hay una piedra muy importante, quien es la piedra fundamental, la piedra angular, quien es Cristo. Quitas esa piedra, ¡pum!, se cae todo. Entonces, Pablo aquí nos está diciendo ahora que somos como piedras. 1 Corintios 3, 16, 17. Ya leímos ahorita, pero vamos a leer un versículo más, donde leímos que éramos el Espíritu, el templo. ¿No saben ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Dice, ahora bien, si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. 1 Pedro 2, 5, 6. También ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura: miren, yo pongo en Sión una piedra angular, escogida y preciosa, y que el que confíe en ella no será jamás defraudado. Y en Mateo 16, 18 dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. Aquí Cristo mismo hablando de que Él es la piedra angular, la piedra fundamental. Entonces, como tal, bien es cierto, aquí Pablo está diciendo que somos un templo del Espíritu Santo y a la vez de la iglesia como comunidad. En 1 Pedro, que estamos leyendo ahorita, los cristianos llamados como piedras vivas, no como pedazos de piedras reales, ¿no?, sino como personas que derivan su vida de Cristo. Hemos confiado nuestra vida a Cristo. Somos propiedad de Cristo. Entonces, Cristo es la piedra viva original para aquellos que se han acercado a Él. Él es nuestra piedra angular. Estamos conectados con Él como un edificio, pero Él es la piedra principal. Eso también es como una casa espiritual ha sido formada por el Espíritu de Dios y que Dios habita en ella. Todos y cada una de las piedras han sido vivificadas por el Espíritu Santo enviado por Cristo, quien es la piedra viva principal. Entonces aquí nos está diciendo la palabra que estamos construyendo, Dios está construyendo una iglesia, su iglesia, la cual va a venir por ella, y nos ha dado ahora la forma de un templo, la forma de un edificio, pues, en la que Dios va construyendo. Esta iglesia a la que tú y yo pertenecemos han puesto ladrillos por más de 2000 años. Entonces, imagínense qué tan grande estará este edificio. No alcanzamos a comprender. ¿Cuántos ladrillos le gusta que tenga este edificio? Unos 50,000, no lo sé. Y lo construyeron a lo mejor en un año. Ahora imagínense un edificio que ha sido construido por más de 2000 años, a través de todo el mundo. Así esa dimensión es el edificio que Cristo está construyendo. Y tú y yo somos parte de ese edificio. Es un ladrillito ahí, por allá, a lo mejor el que sostiene una parte de una ventana, no sé. Pero eres parte importante, hermano. Como tal, siéntete en eso. Siéntete como una parte importante. Primero en el cuerpo de Cristo y también como iglesia Oasis de Gracia. Edificados, Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús Él mismo la piedra angular. Todos hemos sido edificados sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas, siendo Cristo la piedra angular de nuestras vidas. Y un último versículo que nos habla de esta metáfora también en 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner un fundamento diferente al que ya está puesto, que es Jesucristo. Ninguna iglesia cristiana puede estar fundada en otra piedra que no sea Cristo. Entonces, que tengamos cuidado con eso, que la iglesia a la cual tú y yo pertenecemos, Cristo sea el fundamento. Que no atendamos doctrinas en las que siguen hombres, siguen otro tipo de pensamientos, otro tipo de diferente a lo que la Biblia nos enseña. Cristo tiene que ser el centro y fundamento de toda nuestra vida. Y la última, que ya tiene otra comparación que la da la Biblia, que ya está como un concepto más romántico, voy a decir. Somos la novia de Cristo. A ver, bonito, ¿no? Lo que la Biblia dice. Somos la novia. 2 Corintios 11:2 dice,
Pablo hablando aquí por el celo que siente por los corintios. El celo que siento por ustedes proviene de Dios, dice. Pues los tengo prometido, dice Pablo, a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Y ahí mismo, en otra parte en Apocalipsis dice 19:7. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado. Somos la novia. Efesios 5:27. Para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Es así como Dios nos ve. Por eso le decía ahorita en un principio, cuando que Dios me dice que soy esto, como su templo, la verdad, a veces no me siento así. Pero si Dios lo está diciendo en su palabra, es porque no importa cómo yo me vea, sino como Dios me ve. ¿Ven? Entonces, aquí está, Pablo está exhortando en esto a la iglesia, a que mientras que la iglesia es la novia, es decir, la virgen y pura, esto se refiere a que no sea contaminado por las doctrinas de los falsos maestros. A eso se refiere porque es lo que Cristo nos está diciendo aquí, la palabra nos está diciendo en cuanto a que guardémonos de contaminarnos de falsas doctrinas, la cual, como dice aquí ahorita, por artimañas del enemigo empiezan e inventan cosas para confundir a los creyentes. En Apocalipsis habla de cómo su novia debe estar preparada, radiante y sin mancha. Entonces, de hecho, que seamos una novia, tenemos que estar esperando al novio. Esa es la actitud que tenemos que guardar también cuando habla que como iglesia somos su novia. Tenemos que estar esperando al novio. Cristo nos limpió con su sangre, nosotros debemos estar listos, viviendo en santidad para el día del regreso del novio. Entonces, y la Biblia habla de otras muchas metáforas. Las voy a decir así rápidamente algunas, no las vamos a escudriñar, pero dice la Biblia que también somos la familia de Dios, que somos como ovejas, somos la sal y la tierra, somos la luz del mundo, somos la vid, ¿verdad? Estamos en la vid verdadera, quien es Cristo. Entonces, todas estas metáforas, hermanos, que hoy les compartí, contribuyen o deben contribuir por medio de la palabra a la comprensión de lo que somos en Cristo. ¿Quién eres en Cristo? Nuestra nueva identidad y sobre todo cómo nos ve Dios, algo muy importante. Para entender cómo funciona la iglesia, estos primeros puntos mediante metáfora nos ayudan a saber quién soy, para saber y actuar como Dios espera que actuemos. Es lo que nos ocupa de esta predicación. Es por la obra que llegamos a hacer, por la obra de Cristo, es que llegamos a ser parte de su iglesia. El rol o función que debes ejercer debe ser clara y descubierta por cada uno de los que conformamos su iglesia. Amén. Entonces, es la primera parte que quiero compartirles. Primeramente, quiero compartirles el siguiente tema que les voy a dar de una vez, el tema que se llama propósitos y ministerios de la iglesia, porque tenemos un propósito por el cual fuimos rescatados. Entonces, lo vamos a descubrir en la próxima predicación también. Entonces, ponte de pie, por favor, y vamos a celebrar la Santa Cena juntos como el cuerpo de Cristo. Yo espero que por medio de esta palabra tu identidad y sentido de pertenencia esté clara o se esté aclarando en esta tarde.